embriogénesis habíamos mencionado que estructura o de qué capa germinativa van a derivar así hemos visto cada uno de los temas que estamos desarrollando, o sea, de qué capa germinativa van a desarrollarse primitivamente o en primera instancia. Entonces nosotros vamos a observar que el aparato digestivo viene a desarrollarse de dos capas germinativas, pero principalmente de la parte del endodermo, que viene a ser el revestimiento epitelial, la parte del músculo liso, tejido conectivo, vasos sanguíneos y la parte de las serosas viene a representar su origen con respecto al mesodermo lateral o hoja visceral. Entonces, nuestro endodermo, ¿qué es lo que va a originar? Revestimiento epitelial, el hígado y el páncreas. Eso es principalmente. Y lo que habíamos mencionado con respecto a mesodermo lateral, músculo liso, la parte del tejido conectivo y los vasos sanguíneos y serosa. Nosotros hemos visto que en el aparato digestivo, en el tubo digestivo, hay una parte faríngea, está el esófago, tenemos el estómago, intestino delgado, intestino grueso, y la parte del ano, o sea que viene a ser el colon sigmoide y el ano y el recto, correspondiente a todas esas estructuras. Nosotros vamos a ver las estructuras con respecto a las capas germinativas. Todo esto que tiene de color azul, habíamos dicho, corresponde al ectodermo. Todas estas células de color amarillo corresponden al endodermo. Y estas células de color rojo van a representar principalmente a la parte del mesodermo. Cuando nosotros veamos esas estructuras, vamos a saber de dónde se dirige y se forma justamente. Ahora, este es nuestro saco vitelino y esta es la parte del tubo digestivo que se va a desarrollar con el plegamiento del embrión, como habíamos visto, porque aquí, en esta parte de aquí de afuera se está desarrollando la parte del tubo neural. Con ese plegamiento que estamos viendo es donde nuestro tubo digestivo se va a desarrollar y se va a fusionar justamente para formar esa estructura. Esto que está saliendo aquí, que es lo que estamos observando, es la parte del cordón umbilical, justamente que se comunica principalmente con la parte de las asas intestinales por la circulación que hemos mencionado, uteroplacentaria y a nivel fetal. Entonces estamos viendo las etapas de desarrollo con respecto a nuestro tubo digestivo. Embriológicamente, o sea, un embrión ya de 5 o 6 semanas de desarrollo se va a observar de esta manera, donde la parte de la cabeza se está desarrollando, como estamos viendo, de la parte del ojo. Esta es nuestra parte faríngea. Habíamos mencionado los arcos faringeos y las bolsas faríngeas. Los arcos faringeos, con respecto al 4 y 6 arcos faringeos, es lo que iba a formar la parte de los cartílagos faringeos, que teníamos cricoide, tiroide, arsenoide, corniculado. Todo eso se está desarrollando en ese tiempo. Al mismo tiempo que se están los primer y segundo arcos faringeos desarrollándose de atrás hacia adelante para formar maxilar superior, maxilar inferior. Dentro estamos viendo que por ese desarrollo se está originando y desarrollando justamente la parte de la laringe, la faringe y la laringe, junto con el desarrollo del paladar blando, o sea, el paladar inferior y la parte de la lengua. Entonces ahí se va a formar la parte de la glotis. Justamente, ahorita vamos a ver una imagen desarrollándose de esas estructuras. Bien, nuestro tubo digestivo, entonces, ¿cómo se divide? O sea, nuestro intestino primitivo se va a dividir en un intestino faríngeo, en un intestino anterior, en un intestino medio y un intestino posterior. Este intestino faríngeo es lo que estábamos mencionando, que deriva
de los arcos y bolsas faríngeas. Y con respecto a este intestino anterior, medio y posterior, es lo que va a representar el desarrollo de ese tubo digestivo. Ahora, aquí tenemos nuestro intestino faríngeo. ¿Qué viene a corresponder? O sea, ¿cuál es la parte que representa el intestino faríngeo? Se extiende, dice, desde la membrana bucofaríngea, aquí tenemos nuestra membrana bucofaríngea, hasta el divertículo traqueobronquial. Nosotros vamos a observar que el tubo digestivo, de aquí, de ese tubo digestivo que estamos viendo, esta parte de aquí, que esto es lo que representa el intestino anterior, que ahorita vamos a ver, hay un esbozo pulmonar que sale, o sea, hay una evaginación del mismo epitelio del tubo digestivo, hay como una bolsita que se forma aparte, hay un esbozo pulmonar, o sea, de aquí está derivándose la parte pulmonar, lo que va a representar a la parte de la tráquea, bronquio, bronquiolo, alveolo. Entonces, de aquí, de este nivel, se está desarrollando. Va a formar unas crestas traqueoesofágicas que poco a poco esas crestas se van a cerrar y separar la parte intestinal, o sea, la parte del tubo digestivo con la parte traqueal en este caso. El intestino anterior, ¿de dónde a dónde? Entonces tenemos que se extiende desde el segmento distal del divertículo traqueobronquial hasta el origen del esbozo hepático. Aquí tenemos el origen del esbozo hepático que ahorita vamos a ver. Todo eso es lo que representa. O sea, ¿qué es lo que representa ese intestino anterior? Esófago, estómago y parte del duodeno. Nuestro intestino medio, que lo tenemos aquí, se extiende desde el segmento distal del esbozo hepático, o sea, de donde se está desarrollando el hígado, del extremo distal, dice, se va hasta el sitio en que el adulto formará la unión de los dos tercios izquierdo, del colon transverso, de la parte izquierda del colon transverso. O sea, va desde aquí, va a formar la última porción del duodeno, el yeyuno, el ilio, el apéndice, el ciego, el apéndice, va a formar el colon ascendente, el colon transverso, pero solamente los dos tercios proximales. En la parte distal de ese colon transverso va a formarse a partir del intestino posterior. El intestino posterior, dice, se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. O sea, todo lo que representan al parte del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, el recto y parte del ano, viene a representar lo que viene, o sea, de dónde va a derivar del intestino posterior. Entonces, aquí habíamos dicho que forma el intestino anterior, el esófago, el estómago y el duodeno, parte del duodeno. El esófago, como estamos viendo, es justamente esta parte de aquí, estamos viéndolo aquí. Vean, se está formando este esbozo pulmonar, donde tenemos las crestas traqueoesofágicas que se habían mencionado. Esto, o sea, en un inicio está comunicado, la parte de lo que va a formar la tráquea con la parte de lo que va a formar el esófago. Pero esto, como estamos viendo, poco a poco se va a separar. Eso es lo que viene a representar la parte del esófago, como estamos viendo. Al inicio es corto y luego se alarga. El estómago, o sea, dentro de ese tubo, va a aparecer como una dilatación del estómago. Fusiforme, dice, del intestino anterior. Fusiforme, no se olviden, significa que en los extremos es delgado y en la parte central es ancho. Por eso es que se ve de esa manera. Ahora, este estómago, vamos a observar de que gira conforme se va desarrollando, gira sobre su propio eje y gira de manera antero-posterior. O sea, lo que estaba arriba se viene más hacia abajo y lo que estaba abajo se va más hacia arriba.
Entonces aquí estamos viendo que está girando sobre su propio eje y estamos viendo de que esta parte se está viniendo hacia abajo y esta parte se está viniendo hacia arriba, justamente para que tenga esa forma definitiva el estómago. Y esta es la rotación que estábamos mencionando antero-posterior. Para formar justamente comunicación del esófago con el estómago teníamos el cario, la parte del fondo gástrico que se denomina el cuerpo, y la parte que aquí teníamos que representaba al píloro, que se comunica con el duodeno. Ahora, esta parte del estómago se tiene que fijar, o sea, tiene que estar fija. Vamos a ver de que hay dos mesogastrios, el mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal. Este mesogastrio ventral une o fija al estómago con el hígado. Y este mesogastrio dorsal va a unir el estómago a la pared del abdomen. Al mismo tiempo, estas estructuras, ¿qué es lo que van a desarrollar a futuro? El epíplon menor y el epíplon mayor. Los dos mesogastrios a futuro van a formar esas estructuras. Tenemos el epíplon menor, el mesogastrio ventral, y tenemos el epíplon mayor, en este caso aquí el epíplon mayor, que es el mesogastrio dorsal. Ahora, la parte del duodeno, vamos a ver que la terminación con respecto al intestino anterior, con la rotación del estómago va a aportar o va a dar una forma de C. Conforme el estómago, o sea, en un inicio es recto, como estábamos viendo, pero con la rotación del estómago, con su eje antero-posterior, o sea, esta parte habíamos dicho viene más hacia abajo y esta de aquí va subiendo, entonces esta parte que se desarrolla con respecto al duodeno va a adquirir una forma de C. En el adulto dice, comienza inmediatamente, o sea, estamos hablando ya del intestino medio, comienza, habíamos dicho, en la parte distal de desembocadura del conducto colédoco, donde se está desarrollando la parte del esbozo hepático. La parte que se comunica con el intestino es lo que va a formar el conducto colédoco. Entonces, a ese nivel habíamos dicho, o sea, hasta ahí era el intestino anterior. Desde ese punto hasta abajo es lo que se va a representar al intestino medio. O sea, por eso es que menciona, comienza, dice, inmediatamente distal a la desembocadura del conducto colédoco con el duodeno y termina en la unión de los dos tercios, como estamos viendo aquí, termina en la unión de los dos tercios proximales del colon transverso con el tercio distal. Ahora, igual aquí estamos observando ese intestino medio adquiere y tiene una forma de C, como estamos viendo aquí, hay o hace una U a ese nivel. Nosotros vamos a observar que, y hemos visto que las alzas intestinales son muy grandes. Entonces, vamos a observar que eso que es lo que va a formar la parte del intestino grueso con parte del intestino delgado, o sea, esta que va a representar el intestino delgado se viene hacia abajo y esto que está representando a la parte del intestino grueso se viene hacia arriba para formar ese marco colónico que representa. Hay una inversión a ese nivel. Al mismo tiempo se está formando la arteria mesentérica superior que se menciona. Entonces esto, como estábamos diciendo, gira. Esto que está aquí, que es la porción caudal, sube, y esta que es nuestra porción cefálica o rama cefálica baja para desarrollar la estructura. Entonces, como habíamos mencionado, tiene una rama cefálica y otra caudal. Aquí tenemos la rama cefálica y esta es la rama caudal. La rama cefálica se convierte en la porción distal del duodeno. Estamos representando a nuestra porción distal del duodeno, estamos por aquí, aquí. Nuestro duodeno, la porción distal,
y está formando el yeyuno y el ilion. Aquí tenemos nuestra parte yeyunal y la parte ileal, el ilio. Entonces, esto se acuerdan que teníamos arriba, entonces se está viniendo hacia abajo para desarrollar justamente esas estructuras. Y esto que estábamos aquí abajo se está viniendo hacia arriba para formar la parte del colon. Entonces la rama caudal convierte en la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice y el colon ascendente 2/3 proximales del colon transverso. Entonces, como habíamos dicho, el marco colónico tiene una porción ascendente, una porción transversa y una porción descendente. Con respecto a la porción transversa, solamente una parte es lo que va a desarrollar este intestino medio. La parte más distal de ese colon transverso se va a desarrollar del intestino posterior. Por eso es que se menciona que el intestino posterior da origen al tercio distal del colon, como estamos viendo aquí, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la porción superior del conducto anal. Todo eso es lo que representa el intestino posterior. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que las asas intestinales son muy grandes en relación a lo que tiene el tamaño o la cavidad abdominal? O sea, conforme se están desarrollando las asas intestinales, la cavidad abdominal es muy pequeña. Entonces, esas asas intestinales se desarrollan por fuera de la cavidad abdominal, pero luego se retraen. Luego, nuevamente, eso es lo que se denomina hernia fisiológica. El alargamiento, dice, de las asas intestinales media en su rama cefálica en la sexta semana resulta, dice temporariamente, que la cavidad abdominal es pequeña para albergar dichas asas intestinales, que se introducen luego en el celoma entreembrionario del cordón umbilical. O sea, no se sabe exactamente el mecanismo, pero hay autores que dicen que hay varios mecanismos, porque conforme la cavidad abdominal se está desarrollando y agrandando, los ligamentos hacen que jalen hacia adentro las asas intestinales, porque eso no crece. Durante la 10ª semana, las asas intestinales vuelven a la cavidad abdominal y no se conocen las causas de dicha retracción, que es lo que estábamos mencionando. Ahora veamos, el hígado, estábamos mencionando justamente de que ese esbozo hepático, ese pequeño esbozo es saliente, justamente aparece en la semana 4, dice, como una evaginación del epitelio endodermo en el extremo distal del intestino anterior. Entonces, aquí está desarrollándose ese esbozo hepático. Ese esbozo hepático consiste en cordones celulares, dice, que se van a introducir en el centro transverso. Este viene a representar el centro transverso. ¿Dónde está? Aquí. En esta imagen es lo que vamos a observar. Este es nuestro intestino anterior, donde aquí se está desarrollando la parte del estómago, y esta es la parte del duodeno que se está desarrollando. Entonces, aquí está saliendo el esbozo hepático y, como vemos, se está desarrollando por cordones que estábamos mencionando. En este mismo se está desarrollando el conducto colédoco. Este conducto colédoco también forma una evaginación, o sea, se duplica, podríamos decirlo, y es lo que va a desarrollar la vesícula biliar ahí del conducto colédoco. Entonces se evagina y sale o se divide para formar la parte del conducto cístico junto con la vesícula, porque según anatomía nosotros hemos aprendido que el conducto hepático se forma el conducto colédoco se forma
por la unión del conducto hepático que viene del hígado con el conducto cístico que viene de la vesícula. Eso forma el coledo. Pero, como estamos viendo, para que se forme la parte del cístico y la vesícula, es que el conducto colédoco se logra dividir para poder formar justamente esa estructura. Entonces, el esbozo hepático consiste, dice, en cordones celulares que se introducen en el centro tránsito, que es lo que estábamos mencionando. Ahora, la comunicación de ese esbozo hepático, que es lo que está desarrollando nuestro hígado, con el duodeno, se lo hace a través de la formación o la formación del conducto colédoco. El conducto colédoco viene a desembocar en la segunda porción del duodeno, junto con el conducto que viene del páncreas, junto con el de el páncreas es el de Wilson y el de Santorini. Juntos, ambos van a desembocar casi en el mismo nivel. Las células hematopoyéticas, o sea, aquí a nivel del hígado, estas células hematopoyéticas y las células de Kupffer y las de tejido conectivo van a derivar del mesodermo del centrum transverso, que estábamos mencionando. El hígado está fijado hacia la parte anterior por el ligamento falciforme, o sea, aquí tenemos que se fija el hígado en esta parte anterior con el ligamento falciforme. Y en la parte posterior estamos viendo con el equipo menor que antes era el mesogastrio ventral. Ahora, en esta parte superior se le denomina el área desnuda del hígado porque no hay ningún ligamento que lo fije al diafragma, es simplemente parte del tejido conectivo, o sea, de la cápsula que envuelve al hígado, se une al tejido conectivo que está a nivel del músculo del diafragma y se fija de esa manera. No hay ningún ligamento a ese nivel. Entonces, el hígado en las 12 semanas representa el 10% del peso corporal total, o sea, es grande en este caso. El hígado en estas 12 semanas también comienza su función hematopoyética y disminuye en los últimos 2 meses del embarazo. Vean aquí cómo tenemos la relación y el desarrollo de todas las estructuras. Esta es la parte del tubo digestivo, esta es la parte del respiratorio, aquí tenemos la parte cardíaca que se está desarrollando, el corazón y los grandes vasos, la parte hepática y por aquí por atrás, donde está por aquí por atrás, tenemos la parte del páncreas que vamos a observar ahorita. El hígado en la semana 12 también empieza a formar bilis. Como habíamos dicho, el conducto colédoco emite una evaginación que se va a formar la vesícula biliar y el conducto cístico. El páncreas, con respecto al desarrollo del páncreas, el páncreas tibial se origina de un revestimiento endodérmico a nivel del duodeno, pero este revestimiento endodérmico viene a ser de 2 partes del mismo duodeno. Vamos a ver que el páncreas está dividido, o sea, desarrollado de 2 estructuras del mismo intestino, que estas 2 estructuras a futuro se van a fusionar. Porque no nos olvidemos de que tenemos un páncreas exócrino y un páncreas endócrino. Por eso es que su origen es separado, pero al final se van a fusionar. En la rotación del duodeno, ahí se van a fusionar. El esbozo pancreático ventral va a formar el páncreas menor y la porción inferior de la cabeza pancreática, y el resto de la glándula deriva del esbozo dorsal, así como los conductos de Wilson y de Santorini. El páncreas produce insulina ya a partir del 5º mes del embarazo. También secreta glucagón y somatostatina. Dentro de las malformaciones podemos tener agenesia, atresia, fístula traqueoesofágica, que podemos tener estenosis, hernias hiatales congénitas. Agenesia significa de que no se desarrolla una parte.
Eso significa agenesia, que una parte no se desarrolla. Puede ser la parte del esófago, la parte del estómago, intestino, independientemente. Una parte no se logra desarrollar. Cuando menciona atresia, significa de que está la estructura desarrollada, pero no hay comunicación. Por ejemplo, puede ser del esófago con la faringe, de que no hay comunicación. Está atrésico, se denomina. Fístula es cuando está desarrollada la estructura, pero hay una comunicación entre el esófago y la tráquea. Hay una fístula, hay una comunicación. Y las hernias de hiato, eso es a nivel de diafragma. En el estómago podemos tener estenosis pilórica, a nivel del píloro hay un estrechamiento, porque estenosis es un estrechamiento, o sea, está desarrollada la estructura, hay comunicación, pero la luz, o sea, la parte interna es disminuida justamente por ese estrechamiento. Defectos en la rotación. Nosotros podemos ver aquí y hemos mencionado una malformación con respecto al desarrollo de los ejes corporales. Cuando los ejes corporales no se desarrollan de manera normal, podemos tener que lo que está en el lado derecho se desarrolla en el lado izquierdo, y lo que está en el lado izquierdo se desarrolla en el lado derecho. Esto puede ser a nivel torácico como abdominal, o solo a nivel torácico, o solo a nivel abdominal. Ahora, aquí en este caso nos está mencionando, ¿se acuerdan que en el intestino medio teníamos una porción ventral y una dorsal, o sea, una más cercana y otra más distal? No hay esa rotación, que la de abajo se vaya arriba y la de arriba se vaya abajo, y vamos a tener estas estructuras. Sí, simplemente que va a tener problemas digestivos, o sea, me refiero a la digestión, no digestivo, de digestión, porque por algo es que tiene esa forma anatómica el intestino. Si no tiene esa forma anatómica, va a tener su funcionalidad, pero va a estar ya sea disminuida o ausente en algunos casos. Las atresias, estenosis también intestinal, como habíamos mencionado, pueden ocurrir. Atresia, como habíamos dicho, está desarrollado el intestino, pero no hay comunicación. Cuando hablamos de estenosis, vean, hay comunicación, está desarrollado, pero aquí hay un pequeño estrechamiento. Otros defectos de la pared corporal podemos tener el onfalocele. A nivel del cordón umbilical hay quistes que se pueden desarrollar por el saco vitelino que no se ha cerrado por completo, eso debería cerrarse, donde tenemos estas hernias fisiológicas. Defectos de la pared corporal que ya habíamos visto, o sea, no se logran desarrollar la parte muscular ni la parte de la piel. A esto se le denomina, o sea, está por fuera la asa intestinal, que es la gastroquisis que habíamos dicho. Igual que la otra gastroquisis, igual los del conducto onfalomesenterico que estábamos viendo y mencionando, los quistes, hay fístulas que pueden haber, fístulas que pudieran haber también entre el urorectal, se denomina entre el intestino y la vejiga, puede haber. Podemos tener también en las mujeres fístula igual de útero intestinal, o sea, puede ser con el útero y el intestino, la vagina con el intestino, y en este caso nos está mostrando un defecto congénito que puede ocasionar, que es el ano imperforado, que se denomina, o sea, no hay el orificio anal, hay el conducto pero no hay el orificio. ¿Eso va a tirar con la vida? Sí, el problema es que no va a poder defecar, entonces hay que hacer cirugía y cortar eso para que salga. Igual la fístula, ¿cómo te darías cuenta de que tiene una fístula, por ejemplo, con el intestino y la vejiga?
¿Cómo se darían cuenta de eso? Claro, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que sale por la uretra? Caca, sale, huele fétido y aparte tiene infecciones urinarias recurrentes. Tenemos conductos hepáticos accesorios que pudieran haber, A13, hipoplasia, bueno, todo eso puede haber, que ya hemos mencionado. Con respecto al hígado, tenemos conductos biliares también anormales, conducto colédoco obliterado, es como una estenosis que pudiera haber. Podemos ver duplicación de vesícula. Y anomalías pancreáticas que pudiéramos ver que el páncreas no se ha separado, o sea, de la parte intestinal y está como abrazándolo en el intestino, ocasionando una estenosis. Ahora, para entenderle, por eso habíamos visto y hemos avanzado la parte intestinal para poderle entender la parte del aparato respiratorio. Nuestra embriogénesis tenemos que deriva principalmente del endodermo. Ahora, hay también estructuras que forman parte del aparato respiratorio, pero que van a derivar de otras estructuras, en este caso del mesodermo lateral, hoja visceral, tenemos tejido conectivo, cartílago, músculo liso, vaso sanguíneo. Y las pleuras en anatomía ustedes han visto que hay pleura visceral y hay pleura parietal. Ambas pleuras vienen a derivar justamente del mesodermo lateral. En este caso, mesodermo o lateral se divide en una hoja visceral y en una hoja parietal. De la misma manera, ambas pleuras van a derivar de esas estructuras. Entonces, del endodermo tenemos el revestimiento epitelial de la laringe, la tráquea y los bronquios. Como estábamos mencionando, teníamos un esbozo respiratorio aquí, de donde se está desarrollando esta parte del tubo digestivo. En este caso, que es del esófago, tenemos ese esbozo pulmonar que sale, es como una bolsita que sale de ese nivel, un saco. Que eso poco a poco, conforme se va desarrollando esa estructura, o sea, se va alargando, se va separando de esta parte del tubo digestivo. O sea, forma crestas que poco a poco se van fusionando y se van separando. Ahora, ¿cómo es que logra separarse? O sea, ¿cuál es la lógica? Porque estos se fusionan, pero ¿y cómo le hace para separarse? Nosotros tenemos que ver, así como en los dedos, en un inicio, nosotros en formación de los dedos, en un inicio, vamos a ver de que todo es una sola cosa, una sola masa. Parece una pata de pato, los dedos cuando se están desarrollando. Entonces, ¿cómo es que se produce esas interdigitaciones? Hay muerte celular a ese nivel. Igual en este nivel, para que se logre desarrollar y separar estas estructuras, tiene que haber muerte celular para que se separen. ¿Qué tanto cuento ahí en la escuela? Bien, entonces este divertículo o esbozo respiratorio, conforme se va alargando, se va desarrollando las estructuras, en este caso de la tráquea, y luego se divide en dos, que son los bronquios principales derecho e izquierdo. Y este a su vez se va dividiendo también conforme se va formando. Por eso es que se menciona de que se desarrollan estas estructuras y se forman por dicotomía, muerte celular. 3 para el lado derecho, 2 para el lado izquierdo. Esos son los bronquios principales. Ahorita vamos a ver. Entonces, en un principio el esbozo pulmonar se comunica ampliamente con el intestino, como estamos viendo. Luego se separa con las apariciones de dos rebordes longitudinales, que son las
crestas traqueoesofágicas que estábamos viendo, justamente esas son las crestas traqueoesofágicas. De esta forma, el intestino anterior queda dividido en dos porciones, una anterior o ventral, que es esta estructura, que es lo que va a representar a la tráquea y los esborzos pulmonares, y una posterior, que es esta de color amarillo, que viene a representar al esófago. Como habíamos mencionado también, sin embargo, dice, el esbozo pulmonar o respiratorio se comunica con la faringe a través del orificio laríngeo. Este es nuestro orificio laríngeo. Aquí se está desarrollando la parte de la boca que ya hemos mencionado con respecto a la formación de la lengua, la glotis. Acá tenemos la parte de la epiglotis que se está desarrollando, y aquí la parte de los cartílagos laringeos que se están desarrollando justamente dentro de los arcos y bolsas faríngea. Entonces, esa parte que estamos viendo que se desarrolla se va a comunicar con el esbozo pulmonar cuando se desarrolle esas estructuras. Entonces, ¿cuáles son las partes o componentes de nuestro aparato respiratorio? Tenemos la laringe, tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, bronquiolos y por último los alveolos. La laringe es un revestimiento interno, es de origen endodérmico. Entonces, aquí estamos viendo el desarrollo de esas estructuras desde el punto de vista del desarrollo de la glotis, donde tenemos la epiglotis, la parte del hueso hioide que viene a formarse del segundo y tercer arco faríngeo, tenemos la parte de los cartílagos, teníamos cartílago tiroide, el cricoide, aritenoide, sucesivamente, que se desarrollan del cuarto y sexto arco faríngeo. Entonces, esta es la parte de la tráquea que se está desarrollando y uniéndose justamente a esos cartílagos. Entonces, los cartílagos provienen del mesodermo de los arcos faríngeos 4 y 6, tiroides, cricoides, aritenoides. Ahora, a nivel de la laringe que estábamos viendo, este espacio que habíamos mencionado, de aquí, a nivel de esta laringe que se está desarrollando, en su revestimiento, o sea, el epitelio se prolifera rápidamente provocando una oclusión. ¿Qué significa? De que en un inicio nuestra laringe está cerrada. En un inicio está cerrada. Conforme se van desarrollando las estructuras de las cuerdas vocales y continúa ese revestimiento interno, viene a destruirse o morir esas células para que quede abierto. No nos olvidemos de que no tiene que entrar nada, porque como se está desarrollando no tiene que entrar el líquido amniótico dentro. Entonces por eso es que en un inicio está cerrado, porque no puede entrar hasta que se logre desarrollar la parte alveolar para que el líquido amniótico recién ingrese por esa parte. Cuando se recanaliza, o sea, cuando se abre, dice, se forman las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Los músculos de la laringe provienen del cuarto y sexto arco faríngeo y están inervados por el nervio vago. Con respecto a los bronquios, bronquiolos y la parte alveolar, la parte de los bronquios, dice, en la quinta semana, las dos evaginaciones laterales de los esbozos pulmonares, tenemos los bronquios principales derecho e izquierdo. Aquí tenemos esos bronquios principales, derecho e izquierdo. No nos olvidemos de que anatómicamente el bronquio derecho es más vertical y el bronquio izquierdo es más horizontal. Esto es muy importante para después a futuro, cuando ustedes, futuros médicos, van a ver de que la mayoría de las enfermedades, infecciones, afectan mayormente al bronquio derecho justamente por esa disposición que tiene. Una vez vemos de que esos esbozos pulmonares izquierdo y derecho, vamos a ver que estos se separan luego
en 3 para el lado derecho, o sea, 3 para el lado derecho, como estamos viendo, 1, 2, 3, y 2 para el lado izquierdo, que son los glóbulos pulmonares que se van a formar también a ese nivel. El desarrollo posterior, entonces, estábamos viendo aquí la tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Este se divide en 3, el del lado derecho, y este en 2 para el lado izquierdo. Entonces tenemos bronquios principales y bronquios accesorios, de primer, segundo y tercer orden. Y después de eso se desarrollan los bronquiolos. Por eso es que menciona, dice, el desarrollo posterior de esos bronquios secundarios lo hacen a través de divisiones por dicotomía, en que se va, como les estaba diciendo, estas estructuras conforme se van desarrollando para que se logre separar, las células entre estas dos estructuras se van muriendo. Formando así los bronquios terciarios segmentarios, 10 para el lado derecho y 8 para el lado izquierdo. Hacia el final del 7º mes se han formado 17 generaciones de subdivisiones bronquiales. ¿Cómo histológicamente reconocíamos entre un bronquiolo y un bronquiolo, entre un bronquio, perdón, y un bronquiolo? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo logramos diferenciar entre un bronquio y un bronquiolo? ¿Y qué se están manoseando tanto ahí, Arias? Pero ¿y para qué lo abraza, digamos, si le duele el brazo? Ya, ¿por qué? ¿Cómo diferenciamos? Le van a preguntar al doctor Daniel entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿Entre un bronquio? No, nada que ver. Tienen, en algunos casos son del mismo tamaño. Tienen una diferencia, pero van a preguntar. Es histológico. Pero también es embriológico y anatómico, o sea, es muy importante. Por ejemplo, en la tráquea, pensemos, ustedes que son anatomistas e histólogos, en la tráquea que se está desarrollando, histológicamente ustedes han visto de que está formado por un anillo de cartílago hialino, ¿no ven? Pero no es un anillo completo, es en forma de sedes. Eso es en la parte anterior. En la parte posterior está unido ese anillo por tejido conectivo y músculo liso. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no es simplemente un anillo completo? ¿No sería más fácil y mejor que fuera un anillo completo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No les han enseñado en anatomía y en histología? Estábamos hablando de que la tráquea, una de sus partes es que tiene cartílago, ¿no ves? Ese cartílago no es un anillo completo, es en forma de C. Y esta parte anterior es el cartílago y esta parte posterior está unida por tejido conectivo y músculo liso. Ahora, mi duda y mi pregunta es: ¿por qué no es un anillo completo? ¿Por qué se une de esa manera así ahí? ¿Qué tiene que ver la columna? ¿Cómo? Pero si la tráquea no se destiende, ni se contrae, ni se relaja, por si acaso. A ver, usted que sabe tanto de anatomía, ¿por qué? Ya le van a preguntar a su profesor de histo y anatomía. No le voy a enseñar yo todo, tienen que preguntarle también a su docente. Bien, habíamos mencionado de que las pleuras, justamente vean, las pleuras que estábamos mencionando provenían de ambos capas germinativas, mesodermo lateral, teníamos la hoja visceral y la hoja parietal,
Entonces estamos viendo de que el crecimiento, el crecimiento del pulmón ocasiona en su dirección caudal y lateral, determina la introducción a nivel de un canal angosto llamado el canal pericardio-peritoneal. El mesodermo lateral, la hoja visceral, que está en contacto con la superficie del pulmón, o sea, esta parte que está en contacto con la superficie del pulmón, origina una delgada membrana que cubre íntegramente llamada pleura visceral. Ahora, el mesodermo lateral, ¿dónde está? La hoja parietal o somática origina una delgada membrana que está por fuera de la pleura visceral y convirtiéndose así en la pleura parietal. O sea, una, como vemos, está por dentro, esta es la que está por dentro y esta es la que está por fuera. Así se forman ambas pleuras, tanto la visceral como la parietal. El espacio entre ambas pleuras recibe el nombre de cavidad pleural, pero nosotros sabemos que esa cavidad pleural es virtual, no es real. No hay nada en ese espacio. Hasta el quinto mes los bronquiolos, dice, se dividen en conductos cada vez más pequeños, que es la fase canalicular que se denomina. Y en el séptimo mes ya hay suficientes alveolos y capilares, lo cual significa de que si naciera en este tiempo, ese feto tiene la capacidad de respirar por sí solo. ¿Por qué? Porque ya tiene alveolos, suficientes capilares para el intercambio gaseoso, ya tiene producción de surfactantes. Hablando de eso, ¿se acuerdan que el surfactante habíamos dicho de que es muy importante para disminuir la tensión superficial? El alveolo siempre está colapsado. Ahora, ¿qué es lo que hace el surfactante de que pueda abrirse fácilmente cuando introducimos aire? Si no hay surfactante, ese recién nacido no puede respirar por sí solo. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza para meter el aire y abrir ese alveolo. Entonces necesita un respirador artificial. Por eso es que si no se produce surfactante puede llegar, o sea, si nace antes de que se produzca el surfactante puede fallecer, porque no puede respirar por sí solo. ¿Y qué es lo que hace ese surfactante? Es disminuir esa tensión superficial. ¿Se acuerdan que les expliqué eso de que si nos echamos capicola en las manos se pega, ¿no ven? Y si utilizamos agua, esa tensión que había o ese pegamento ya no hay. Lo mismo hace el surfactante, crea una película alrededor de todas las estructuras alveolares, lo cual ocasiona de que cuando nosotros introducimos aire nos necesite separar con mucha fuerza, simplemente se puede abrir y cerrar fácilmente. Ahora, solamente a nivel alveolar tenemos surfactante, ustedes que son histólogos. ¿No han llevado respiratorio? No. Cuando avancemos Le preguntan entonces. Si el surfactante solamente está a nivel alveolar, si tenemos a nivel bronquiolo surfactante, ¿y quién lo produce? Si tenemos a nivel bronquiolo surfactante, ¿quién lo produciría? Porque a nivel alveolar lo producen los neumocitos tipo 2 o las células alveolares tipo 2, que justamente eso vamos a hablar ahorita. Los movimientos respiratorios, dice, ya se aprecian antes del nacimiento y estos son muy importantes en el desarrollo pulmonar. Antes del nacimiento el pulmón está ocupado por un líquido que contiene cloro, proteínas, moco y una película delgada de surfactantes. ¿Qué significa esto? De que en el momento del nacimiento los pulmones están llenos de líquidos, pero ese líquido no sale todo hacia afuera, o sea, una parte sale hacia afuera. El pediatra, si ustedes han visto, agarra su perilla y empieza a succionar el líquido que queda a nivel de la boca y de la nariz, pero no puede introducir para succionar el líquido que queda a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se reabsorbe a nivel de los vasos sanguíneos y de los linfáticos, se reabsorbe ese líquido a ese nivel. Eso es lo que estábamos mencionando. En el momento de nacimiento solo tenemos una sexta parte del total de alveolos del adulto. ¿Qué significa esto? O sea, nacemos, pero no tenemos toda la cantidad de alveolos que tenemos en el adulto.
Recién hasta los 10 años es que se termina de producir o diferenciar todos los alveolos que tenemos ya en el adulto. Es igual que el sistema nervioso. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de que el sistema nervioso solamente se logra desarrollar hasta después del nacimiento? ¿Y a qué edad ya nuestro sistema nervioso está desarrollado por completo? O sea, nuestro sistema cognitivo, funcional, todo está por completo. ¿A qué edad? Según la neurociencia nos ha demostrado que recién nosotros completamos y terminamos de funcionar nuestro sistema nervioso, o sea, de desarrollarse, esa es la palabra, de desarrollarse a los 21 años recién. Eso es lo que nos enseña la neurociencia. Por eso es que ustedes tienen todavía una gran capacidad de poder absorber todo ese conocimiento, pero no lo suficiente como para retenerlo. Eso explica muchas cosas. Entonces, las células cúbicas que están en el extremo de los bronquiolos más finos se aplanan y forman los sacos terminales llamados alveolos, que es lo que habíamos mencionado. Ahora, en estos alveolos tenemos dos tipos de células. Las células alveolares tipo 1, que son más planas. Estas son las que van a formar la barrera hematogaseosa. Y tenemos también las células alveolares tipo 2, que son estas que son más cúbicas. Esas son las que van a producir el surfactante, que es un fosfolípido. ¿Cómo se llama ese fosfolípido? Es el dipalmitoilfosfatidilcolina. Eñito le van a enseñar. Bueno, tendrían que enseñar. Malformaciones. ¿Cuál malformaciones podemos tener? Agenesia. Agenesia hemos dicho que es ausencia. Puede ser de un pulmón en total, puede tener ausencia, o de una parte del pulmón, un lóbulo puede faltar también. Como podemos tener lo contrario, podemos tener un lóbulo supernumerario. O sea, por ejemplo, si el lado izquierdo tuviera simplemente dos lóbulos, en este caso puede tener 3. Cuando hay ausencia, o sea, hay agenesia, la funcionalidad pulmonar puede estar disminuida, pero no ausente. O sea, el recién nacido o la persona respira con un poco de dificultad, pero respira. Cuando tiene los lóbulos supernumerarios no es que respira mejor por tener más pulmón. No, igual respira como una persona normal, no le causa ninguna alteración. Tráquea ciega justamente se menciona cuando hay atresia, o sea, no se ha logrado desarrollar o comunicar la parte de la tráquea con la parte de la faringe. Lóbulos supernumerarios, que es lo que habíamos mencionado con respecto a malformaciones. Lóbulos ectópicos, o sea, hay lóbulos pulmonares fuera del lugar de donde están. O sea, nosotros sabemos que están en el mediastino, en la cavidad pericárdica, todo tiene un lugar donde está el pulmón. Si parte de él está fuera de ese lugar, es lo que se denomina como lóbulos ectópicos. El síndrome de membrana hialina es justamente lo que les mencionaba, cuando no hay surfactante, el lóbulo se colapsa y es como una membrana que tuviera ahí a ese nivel. Entonces el recién nacido no puede respirar por sí solo, necesita una respiración artificial. ¿Para qué? Para que ese respirador meta el aire con mayor fuerza y pueda abrir esos alveolos y él pueda respirar en ese momento. O sea, tengamos ya el intercambio gaseoso. ¿Eso es en caso de nacimiento prematuro o puede darse en el... Puede darse después también. O sea, la mayor causa de probabilidad es en el nacimiento prematuro, pero se puede dar después, que por algún motivo, razón o circunstancia, las células alveolares no producieron surfactante.